Si yo te preguntara, ¿está Dios en tu casa? ¿Cuántos podrían levantar la mano y decir, está Dios en mi casa? ¿Verdad que muchos quisiéramos, muchos declaramos eso, está Dios en casa? Pero déjame decirte algo, una cosa es venir a la iglesia y otra muy distinta es que Dios esté en casa. Porque aquí dentro de la iglesia todos coincidimos que es fácil ser cristianos, ¿o no? Dentro de la iglesia es fácil llevar una vida de fe, pero lo que es verdaderamente difícil es ser creyentes puertas para adentro. Ser creyentes en nuestra casa, porque cuando estamos llenos del Espíritu Santo, en el primer lugar donde se nota, no es en la iglesia, es en casa. Así también cuando estamos vacíos del Espíritu Santo, el primer lugar donde se nota, ¿dónde es? En casa, ¿sí? La iglesia es como lo último, ¿no? En lo que se nota. Ahora, si yo cambiara la pregunta, y si yo te preguntara, si hubiera cámaras en tu casa, y vos no lo sabrías, una especie de Gran Hermano gospel así, y vos no lo sabrías, si hubiera cámaras en el interior de tu casa, y vos no lo sabrías, ¿encontraríamos a Jesús allí? ¿Veríamos a Jesús en tus actitudes, en tus miradas, en tus respuestas, en tus decisiones? Porque cuando viene visita, yo no sé si a ustedes les pasa como a mí, pero cuando alguien me avisa que está por llegar a mi casa, volamos todo, se ordena el comedor, las zapatillas las tiramos adentro del placar, todo el baño limpio, brilla, ¿sí? Adoctrinamos los chicos, al perro, todo está perfecto cuando viene visita. El tema es aprender a cuidar el corazón de nuestra casa cuando nadie nos ve, cuando nadie nos está vigilando. Este primer domingo del año es un domingo especial, porque todavía es como que tenemos ese saborcito a fiesta, a brindis, a alegría. Pero también en este primer domingo del año es un domingo donde tenemos que tomar decisiones. Decisiones profundas, decisiones fuertes en nuestra vida. En la cena de fin de año, Jorge nos sorprendió a toda la familia porque trajo un sobre con los nombres de cada uno de los que estábamos allí en la cena y una hoja con un texto bíblico. Dice, antes de cenar, yo quiero que hagamos algo. Yo quiero que cada uno de ustedes pueda escribir sus anhelos, sus sueños para este 2026 y vamos a orar consagrando eso al Señor. Así que imagínense, me faltaba hoja, a mí empecé a escribir, todos escribimos un montón de cosas, ¿no? Pero yo te puedo asegurar que si hubieses tenido también la oportunidad de escribir tus deseos para este 2026, creo que la mayoría de nosotros dentro de esa lista estaría tener una mejor casa. Y no me refiero a lo material, ¿sí? No me refiero a que sea más linda, más grande, más ordenada. Me refiero a que muchos quizás, si tuvieran la oportunidad de escribir sus deseos, la mayoría escribiríamos tener una casa en paz. Tener una casa en armonía, tener una casa feliz. Y es por eso que seguramente ves esto y decís, ¿qué significa todo esto, no? Porque hoy, este primer domingo del año, empezamos una nueva serie que se llama Vos lo pediste. Y lo que hicimos como iglesia fue pedirle, invitar a nuestros voluntarios, servidores, que pudieran ellos sumar temas, situaciones, que quisieran que abordemos desde este lugar, desde la plataforma, temas que son como nudos, ¿no? Neurálgicos en nuestra historia, en nuestra familia. Por eso estos nudos, ¿sí? Y no me sorprendió que cuando hicimos el estudio de todo, hicimos la lista de todos los temas que sugirieron, el primer tema haya sido, pero no romper el decorado, ya lo estoy rompiendo, la familia. Y hoy vamos a desatar este nudo. Parece fácil desatar el nudo desde acá, pero cuando tenemos que trabajar en nuestra historia, cuando tenemos que trabajar en nuestra familia, no es tan fácil, porque hablar de familia no es hablar solamente de la teoría. Ojalá pudiéramos hablar solamente de la teoría. Hablar de familia es hablar muchas veces de fracaso, de dolor, de situaciones reales, es hablar de culpas, es hablar de errores, pero también es hablar de esperanza.
Pero también es hablar de que hay cosas buenas que Dios hace a través de la familia. Por eso en esta serie que se llama Vos lo pediste, no queremos predicar desde lejos. Queremos predicar desde la vida cotidiana, desde la vida real. Y hoy vamos a hablar de algo que todos tuvimos, tenemos o queremos tener. Un hogar, una familia. El tema de hoy se llama hogar. ¿Un refugio o un campo de batalla? Cierra tus ojos. Señor, queremos consagrar este tiempo de palabra. Queremos, Señor, pedirte que tu soberanía y tu autoridad esté gobernando sobre este ambiente, pero también sobre nuestros pensamientos. Oramos, Señor, para que al abrir tu palabra, ella tenga el poder y la capacidad de meterse hasta lo más profundo de nuestro corazón y tenga, Señor, la autoridad y la libertad de poder operar allí, de poder transformar, de poder limpiar nuestros pensamientos, disipar toda oscuridad, disipar toda estructura limitante, todo pensamiento, Señor, limitante en cuanto a la familia, en cuanto a lo que nos ha sucedido, lo que esperamos. Señor, que en este día tu palabra pueda hacer una obra profunda de transformación en nuestros corazones. Oramos, Señor, para que tú tomes el control del ambiente espiritual y oramos, Señor, para que tú puedas obrar como tú quieres. Sabemos, Señor, que no hay oposición cuando tú decides hacer. Sabemos, Señor, que no hay enemigo que pueda levantarse cuando tú decides operar una vida y transformar una familia. Por eso, Señor, en tus manos estamos. Queremos recibir de ti palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nuevamente te pregunto, y no sin ánimo de juzgar a nadie, ¿tu casa es un refugio o tu casa es un campo de batalla? Porque que tu casa sea un refugio significa que es un lugar de descanso, que es un lugar donde uno dice, ay, qué ganas de estar en mi casa, cuando uno está fuera o después de un largo día de trabajo, de actividades fuera de casa. Pensar en la casa es pensar en un refugio, es pensar en un lugar donde uno no tiene que maquillarse, no tiene que usar caretas, uno puede ser como es en la casa, ¿verdad? Eso sería si tu casa es un refugio. Ahora, si vos me decís, no está muy cerca de ser un refugio, mi casa más que un refugio es un campo de batalla porque tengo que vivir a la defensiva. Porque en mi casa a veces hay silencios largos y a veces hay palabras duras. Porque en mi casa se hiere. Mi casa estamos todos lastimados. Hay reproches, hay gritos. Mira, antes de meternos de lleno a esta palabra, quiero hacer una aclaración importantísima cuando hablamos de familia. Porque no importa si tu familia es tradicional, ¿sí? Y están todos los miembros completos en tu familia, o sos parte de una familia ensamblada, o sos parte de una familia monoparental, o sea, mamá soltera, papá soltero, o quizás te tocó ser abuela, mamá, tío, todo junto, o estás dentro de una familia toda rearmada. No importa eso, porque la Biblia no romantiza la familia, la Biblia redime la familia. Y si hay una verdad es que Dios no trabaja con familias perfectas, Dios trabaja con familias reales. Y uno de los personajes más valiosos del Nuevo Testamento, uno de los personajes más influyentes del Nuevo Testamento, fue alguien que salió de una familia incompleta. Ese fue Timoteo. Timoteo era discípulo de Pablo. Su familia no era la mejor. Sí, su papá era griego, probablemente estaba ausente en la fe, era un hombre inactivo espiritualmente en la influencia sobre Timoteo. Así que Pablo le escribe a Timoteo en 2 de Timoteo 1:5 y le dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Le está hablando a Timoteo, hay una fe no fingida, pero también le dice, esa misma fe habitó en tu abuela y en tu madre. No lo nombra al padre. Habla como, nos muestra como una familia disfuncional, una familia que quizás no estaban todos completos, pero eso nos habla de algo importante, porque Timoteo terminó siendo uno de los pastores más importantes de la iglesia del primer siglo, de la iglesia de Éfeso, un hombre influyente, un hombre de fe. ¿Qué significa eso? Que la fe, antes de habitar el púlpito de Timoteo, habitó su casa, habitó su familia, habitó su historia. Pero hay algo más. No importa quién te haya enseñado la fe. Lo importante es quién habita tu casa hoy. ¿Quién está en tu casa hoy?
Quiero llevarte una historia que está en el libro de Marcos capítulo 2, que es la historia de Jesús entrando en una casa. Es la historia de cuando Jesús habita una casa que tiene una fe intencional, una casa que tiene a Jesús presente. Cuando una casa tiene a Jesús presente, esa casa deja de ser un campo de batalla, esa casa empieza a ser un refugio, un lugar de sanidad. Nuestra casa, y esto nuevamente quiero que saquemos de nuestra cabeza la idea de que nuestra casa tiene que ser perfecta. No existe familia perfecta, no existe casa perfecta. Dios no lo pide, Dios no lo pretende, y eso trae alivio en nuestro corazón. Nuestra casa no tiene que ser perfecta, pero sí tiene que estar habitada por el Señor. Sí tiene que estar Jesús en nuestra casa, y nuestra fe, nuestra vida de fe tiene que ser muy intencional adentro. Quiero que me acompañes a leer Marcos capítulo 2, versículo 1 en adelante. Unos días después, cuando Jesús entró de nuevo en Capernaum, corrió la voz que estaba en casa. Se aglomeraron tantos que ya no quedaba sitio ni siquiera frente a la puerta, mientras él les predicaba. Entonces llegaron 4 hombres que llevaban un paralítico. Como no podían acercarlo a Jesús a causa de la multitud, quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús, y luego de hacer una abertura bajaron la camilla en la que estaba acostado el paralítico. Al ver la fe de ellos, Jesús dijo al paralítico: hijo, tus pecados quedan perdonados. Algunos maestros de la ley estaban sentados allí y pensaban: ¿por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? En ese mismo instante supo Jesús en su espíritu que esto era lo que estaban pensando. ¿Por qué razonan así?, dijo. ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico tus pecados quedan perdonados, o decirle levántate, toma tu camilla y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, se dirigió entonces al paralítico y le dijo: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y el hombre se levantó, tomó su camilla enseguida y salió caminando a la vista de todos. Ellos se quedaron asombrados y comenzaron a alabar a Dios. Jamás habíamos visto cosa igual, decían. Este texto es muy claro porque comienza diciendo: Jesús está en casa. No dice Jesús estaba pasando por una casa, Jesús estaba visitando una casa, Jesús estaba saliendo de una casa, entrando en una casa. No, dice Jesús estaba en casa. Y esa casa no era la de Jesús. Esto era Capernaum. Esa casa era la casa de Pedro. Jesús estaba allí, y Jesús no hizo de esa casa un lugar de visita, de paso. Esa casa era una casa de permanencia para el ministerio de Jesús. Ahora, esto a mí me lleva a preguntarme, ¿no? Teniendo en cuenta de que no existe casa perfecta, no existe familia perfecta, ¿qué tenía esa casa que hizo que Jesús eligiera quedarse ahí? ¿Qué? O sea, algo había en la casa de Pedro que Jesús dijo: voy a hacer de esa casa mi lugar, voy a hacer de esa casa mi centro de ministerial. Algo sin duda había en esa casa, algo estaba sucediendo en ese hogar para que Jesús decidiera habitarlo. Sin dudas que hay marcas en una familia que hacen que Jesús elija quedarse allí. No solo pasar, no solo visitar, quedarse, permanecer. Ahora, lo primero que nosotros vemos en la lectura es que Jesús estaba en esa casa enseñando. Jesús estaba allí enseñando. Y un detalle aquí: cada vez que leemos los evangelios vamos a ver que nunca Jesús iba a un lugar solo a hacer milagros. Los milagros eran una consecuencia, era algo que ocurría después. Pero una de las cosas primordiales en el ministerio de Jesús era enseñar. Él vino a enseñar principios, valores, principios del evangelio, principios del reino, y se dedicó a enseñar la palabra. Así que él estaba allí enseñando. La casa estaba llena. Había una multitud de personas allí escuchando al maestro de maestros enseñando. Ahora, ¿cómo se llama el lugar que tiene un maestro, que tiene alumnos y que tiene enseñanza? ¿Cómo se llama ese lugar? Escuela. Entonces, si pienso, ¿qué tenía la casa de Pedro que hizo que Jesús se quedara?
Una casa que tiene a Jesús en primer lugar es una escuela. Debe ser una escuela. La pregunta es, ¿qué se enseña en tu casa? ¿Qué estamos enseñando en casa? Porque toda casa es una escuela. Evidentemente, si miramos la historia de Timoteo, la casa de Timoteo fue una escuela para él. No era perfecta, pero el rol de la abuela, amo las abuelas, el rol de la abuela y el rol de la madre, evidentemente habían hecho de la casa de Timoteo una escuela. Porque viniendo de una familia quizás incompleta o disfuncional, de un padre que no estaba muy presente en la fe, Timoteo termina siendo un hombre de referencia y de influencia. Entonces, la casa, la familia, es el primer puente entre el individuo y la sociedad. A veces decimos, no, cuando vaya al jardín va a aprender a socializar. No, es en la casa donde nuestros niños aprenden a socializar. Es el primer puente entre la persona y la sociedad. La casa es una escuela. Y déjame decirte algo más. El primer libro que leen nuestros niños sin saber leer son los padres. Lo primero que leen nuestros niños son a nosotros. Porque ellos no leen lo que nosotros hablamos. Ellos leen lo que nosotros somos. Alguien dijo por allí que 1 gramo de ejemplo vale mucho más que 1 tonelada de palabras, porque el ejemplo arrasa. No hay con qué darle. Y muchas veces cuando tenemos hijos adolescentes decimos, ay, pero mi hijo no me quiere escuchar. Yo le quiero dar consejo y se cierra. Mira, los oídos de nuestros hijos pueden estar cerrados a nuestros consejos, pero sus ojos están bien abiertos a nuestro ejemplo. En un seminario hace muchos años atrás, una seminarista que había sido maestra de escuela bíblica por muchos años, decidió hacer un compilado de las oraciones de los niños que ella enseñaba. Entonces armó un libro y empezó allí a escribir todas las oraciones de esos niñitos que ella había escuchado a lo largo de su tiempo de servicio en la escuela bíblica. Y en ese libro había una oración de una niña de 7 años que decía lo siguiente: Papá del cielo, mi mamá no come zapallo, pero me pega si yo no como. Mi papá no va más a la iglesia y él me obliga a ir con mi mamá. Papá del cielo, ¿me haces crecer rápido? Porque cuando sea grande, nunca más como zapallo y nunca más piso una iglesia. Qué fuerte. La pregunta sería, ¿a tu hijo le gustaría casarse con una mujer como vos? ¿A tu hija le gustaría casarse con un hombre como vos? Porque la mayoría de las veces, ¿sabes qué? Nos falta información. Hoy estamos pero llenos de información por todos lados. Nuestros hijos están sobreestimulados de información. Hoy no falta información. Lo que falta es ejemplos. Lo que falta justamente son ejemplos, buenos ejemplos en casa. En Europa existe la comunidad más grande musulmán fuera del mundo árabe. Europa prácticamente está siendo poblada por los musulmanes. Ahora, ¿sabés dónde estudian los hijos de esas familias musulmanas? Estudian en escuelas confesionales, escuelas cristianas. Esos chicos entran con 6 años, siendo musulmanes, entran con 6 años a una escuela cristiana y salen casi a los 18 años. Más de 10 años estudiando en una escuela cristiana. Esos niños entran siendo musulmanes. ¿Y sabés cómo salen de esas escuelas? Siendo musulmanes. Porque para las familias musulmanas es más relevante lo que pasa en casa que lo que pasa afuera. En el mundo occidental, dentro de una familia cristiana, y ese es el testimonio y el ejemplo que tenemos de haber trabajado con jóvenes muchos años,
Un joven que se ha criado en la iglesia toda la vida, entra en su primer año de universidad y en la primera clase de filosofía se olvidó de todo y deja la fe. Porque los padres hemos delegado la enseñanza cristiana a la iglesia. Y la iglesia no es responsable de la enseñanza cristiana de nuestros hijos. La enseñanza cristiana de bíblica, de fe, de principios, primero se da en casa. La iglesia es una ayuda, es un soporte y bendecimos la iglesia, pero es en casa donde se da y se enseña la fe no fingida. ¿A quién estamos delegando la responsabilidad de la fe, de la enseñanza de nuestros hijos? ¿Quién está enseñando a nuestros hijos? Me encanta el ejemplo de Timoteo. Porque dice, lo leímos hoy en el 2 de Timoteo 1:5, la fe no fingida que primero habitó en tu abuela Loida, luego en tu mamá Eunice. O sea, Timoteo no creció en una familia perfecta. Él podría haber puesto todas las excusas y justificativos. No, pasa que yo, mi papá, había una pelea siempre en la familia. No. Ni tampoco la mamá Eunice puso de justificativo que su esposo no la acompañaba en la fe. Supieron hacer de su casa una escuela de fe. 2 de Timoteo 3:15 dice, desde la niñez conociste las sagradas escrituras. Timoteo no solo aprendió versículos de memoria, Timoteo aprendió una fe vivida en casa. Una fe aprendida en casa. Cuando Jesús está en una casa, cuando Jesús está en una familia, nuestra casa se convierte en una escuela. Pero seguimos porque la historia nos cuenta que Jesús estaba enseñando y de repente vienen 4 amigos con un paralítico, alguien que estaba enfermo y que es sanado en ese lugar. Ahora, Jesús, que es el médico de los médicos, o sea, la Biblia no lo dice así, pero nosotros lo consideramos, ¿no? El médico de los médicos estaba en esa casa. 4 amigos cargándolo al que estaba paralítico, o sea, 4 camilleros, enfermeros, ponerle el nombre que quieras. Ahora, ¿cómo se llama el lugar donde hay un médico, donde hay enfermeros o camilleros y donde hay sanidad? ¿Cómo se llama ese lugar? Hospital. Porque una casa que tiene a Jesús es un hospital. Tiene que ser un hospital. Tiene que ser un lugar de sanidad. Tiene que ser, siguiente placa, tiene que ser un lugar de cura. Incoherentemente, la familia está considerada el ejército, el único ejército del mundo que hiere a sus soldados. Ay, pastora, ¿cómo que vamos a herir a nuestros soldados? Con palabras, con actitudes. Herimos a nuestra familia. Estamos en una generación donde creo que muchos van a coincidir conmigo, ya hemos dejado o hemos desaprendido el arte de dialogar, de conversar. Ya prácticamente no conversamos entre las redes sociales, internet, la cantidad de cosas que hacemos, las actividades. Prácticamente en casa no se conversa, no se habla, no se dialoga. Ya hemos perdido la práctica de la escucha activa, ¿no? Escuchamos 2 palabras y enseguida queremos responder. No hemos aprendido a hablar, no tenemos la paciencia para escuchar, cuando en realidad la comunicación es el oxígeno de una familia. Sin comunicación una familia se muere. Sin comunicación un matrimonio se muere. Sin comunicación la relación con nuestros hijos, con nuestros padres se muere. La Biblia dice en Santiago que la lengua es como el timón de un barco y como el freno de un caballo. Ahora, ¿cuál es el propósito de un timón y del freno de un caballo? Dar dirección, guiar. ¿Eso qué quiere decir, pastora? Lo que quiere decir es que nuestras palabras dan destino a nuestra familia. Mi matrimonio puede haber llegado hasta donde llegó por mis palabras.
La relación con los demás integrantes de mi familia llegó al lugar que llegó por mis palabras. Y hay una verdad en esto cuando hablamos de palabras. Nadie muere de indigestión por tragarse algunas palabras. ¿Cómo va a ser un hospital mi casa si yo no aprendo a morderme la lengua a veces? Proverbios 16:24. Mire lo que dice. Panal de miel son las palabras amables. Endulzan la vida y dan salud al cuerpo. ¿Sabe qué significa eso? Que una buena palabra cura. Que una buena palabra sana. Y qué cuidadosos que tenemos que ser con nuestras palabras, porque el escorpión tiene el veneno en la cola, la serpiente en los colmillos, pero nosotros tenemos el veneno en la lengua. ¡Peligroso! Nadie va a morir por tragarse sus palabras. Pero ¿cuántos hay como yo que dicen, pastora, yo no me puedo quedar callada? Yo soy de ese team. ¿Cómo me cuesta quedarme callada? Porque cuando algo me molesta, yo tengo que decirlo. Cuando no estoy de acuerdo con algo, yo no me puedo quedar callada. Y está bien, está perfecto. Pablo dijo, dígase la verdad. Hay que decir la verdad, hay que hablar, hay que dialogar. Pero después Pablo dice, dígase la verdad, coma, en amor. Me mató ahí. O sea, no es lo que digo, cómo lo digo. ¿Con qué actitud? ¿Con qué cara? ¿Con qué gestos? Ustedes sabían que el mayor porcentaje de nuestra comunicación es no verbal. ¿Cómo lo digo? Nosotros podemos ser poetas en la iglesia, pero sepultureros en casa. Podemos liquidar a nuestra familia con nuestra lengua. Ahora, aquellos que son padres, grábense de esta verdad. La palabra de los padres se vuelven decretos. Las palabras de los padres se vuelven decretos. Pensá en tu historia. Pensá en lo que te dijeron tus antecesores. En las palabras que te marcaron en tu vida. Palabras buenas como palabras malas. Muchos de nosotros venimos arrastrando, eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos relaciones de familia, pero muchos venimos arrastrando el peso y las marcas de palabras de nuestros padres, palabras negativas. Pero no solo las palabras buenas también se convierten en decretos en la vida de nuestros hijos. Por eso el salmista, cuando habla en el Salmo 127 que los hijos son herencia de Jehová y son como flechas en la aljaba del guerrero, lo que está diciendo es que en la antigüedad el guerrero tenía que construir su flecha. No es que iba a la armería y pedía una flecha y ya está. No, el guerrero en la antigüedad tenía que fabricar la flecha. Tenía que ir a buscar al monte una rama como que sea apropiada, la tenía que trabajar, darle filo, darle punta, luego darle dirección, ponerla en la flecha y ¡za! La lanzaba lo más lejos posible. Por eso la Biblia usa esa analogía para hablar de nuestro rol como padres en el Salmo 127. Quien le da destino a las flechas que son nuestros hijos, somos los padres. Y somos los padres a través de nuestras palabras. A través de lo que le decimos, a través de cómo los empujamos, los impulsamos, cómo los afirmamos. Nuestra casa tiene que ser una escuela para que tenga Jesús, tiene que ser un hospital para que tenga Jesús, pero seguimos. En tercer lugar, una casa que tiene a Jesús es un refugio. Tiene que ser un refugio. Porque si observamos el texto vemos que la casa estaba llena. Dice que no entraba nadie más, al punto que tuvieron que romper el techo para entrar. O sea que ya no cabía un alfiler en esa casa. Para que vos tengas una idea, las casas de Palestina no eran como las casas de ahora. Ahora son casas un poco más amplias, las ventanas más grandes, puertas más amplias. En aquel entonces, en la época de Jesús, las casas eran más pequeñas, eran construcciones de piedra, de adobe, o sea, barro con paja, eran bajitas, ventanas chiquitas, puertas chiquitas. O sea, esa casa no era cómoda. Esa casa no estaba preparada para tener una multitud allí adentro. La casa era pequeña.
Esa gente estaba como sardina ahí escuchando las enseñanzas de Jesús. Pero nadie se va. Nadie se iba. Estaban todos allí. La casa no tiene comodidad. La casa no tiene estructura. No es maravillosa. Pero ¿por qué está llena? Porque está Jesús. Porque está Jesús en ese lugar, y donde Él está, el príncipe de paz trae paz. Ay, es incómodo, hace calor, está apretado, pero de acá no me voy. Si una casa tiene a Jesús, una casa es un refugio. Y para que mi casa sea un refugio, yo tengo que ser intencional con eso. Un refugio no se construye del día a la noche. Un refugio no surge como arte de magia o por escribir un deseo en un papel. Para construir un refugio se trabaja. Hace poquito tiempo, cuando ocurrió la invasión de Hamás en Israel, pudimos ver cómo son los refugios dentro de una casa en Israel. Israel tiene como regla, como ley, que cada vez que alguien construye una casa, tiene que tener dentro de la casa una habitación segura, que le llaman refugio, ¿sí? Y por ahí los que nos interesamos un poquito más en el tema, vimos que un refugio tiene paredes y techos de concreto, súper reforzado, ventanas y puertas blindadas, justamente para prevenir ataques poderosos de misiles, de armas, ¿sí? Eso es un refugio. Ahora, ese refugio, yo te puedo asegurar que quien construye una casa, lo que más caro le sale es construir el refugio. Y hay que ser intencional para eso. Hay que destinar tiempo, esfuerzo, recursos, tomar decisiones para poder construir un refugio. Porque, ¿sabes qué se ve mucho hoy en la actualidad? Es que vivimos en una sociedad altamente estresada. Vivimos estresados. Nos estresamos en el trabajo, nos estresamos en la calle, nos estresamos en la universidad, nos estresamos en diferentes lugares y venimos a casa y vomitamos todo ahí. Y confundimos intimidad con falta de respeto. Mire, yo le voy a decir la verdad. Hay cosas que yo me atrevo a decirle a mi esposo, pero que ni en mis pesadillas me animaría a decirle a ustedes. ¿Cómo va a ser mi casa un refugio así? ¿Cómo yo puedo pretender tener paz y felicidad en mi casa si yo no construyo un refugio? Porque un refugio, lo dijimos hoy al comienzo, es un lugar de descanso, es un lugar de felicidad, es un lugar de placer, es un lugar donde digo, ¿cómo quiero volver a mi casa? Es un lugar donde siempre quiero volver, siempre quiero estar. Entonces, haciendo un repaso, una casa que tiene Jesús es una escuela, es un hospital, es un refugio. En cuarto lugar, la Biblia dice que Jesús estaba enseñando la palabra, que un hombre fue sanado, ¿sí? Pero si prestamos atención al final del texto, luego del milagro dice que todos dieron gloria a Dios. ¿Cómo se llama el lugar que tiene a Dios, que tiene enseñanzas, que tiene sanidad y que hay alabanza? ¿Cómo se llama ese lugar? Iglesia. ¿Cómo saben, Iglesia. Una casa que tiene a Jesús tiene que ser una iglesia. Porque más difícil que traer mi familia a la iglesia, ¿sabes qué es? Es llevar la iglesia a mi familia. Había una hermana, no acá, que escribió en su casa, en la pared de frente, yo no sé si eso se hace ahora, pero allá de donde yo vengo, antes, cuando yo era más chica, en las casas o en las puertas se pegaban stickers que decían: esta casa pertenece a Jesús. No sé si se acuerdan. O algunos hacían inscripciones, ¿no? Escribían: esta casa pertenece a Jesús. No sé, gente que hacía eso, ¿no? Una hermana escribe en la pared del frente de su casa: esta casa pertenece a Jesús. Y un vecino, que la conocía muy bien de toda la vida, le dice a su esposa: ¿cómo que esa casa pertenece a Jesús? Estamos todos locos. Esa mujer le grita a los hijos todo el día. El marido un día salió a comprar, nunca más volvió, ¿sí? Tira basura en la vereda de todo el mundo. ¿Cómo que esa casa pertenece a Jesús? Esa mujer está loca, es agresiva. Un día
la hermana, la prima, no sé cómo llamarla, que puso esa inscripción allí en la puerta de su casa, se preparó para ir a la iglesia, se puso su mejor ropa, se maquilló, fue a la iglesia, danzaba en la presencia de Dios, hablaba en lengua, todo hermoso la mujer. Así que el vecino aprovechó que la mujer no estaba. Cuando la mujer llegó de la iglesia, se encontró con algo en la puerta de su casa. Ella, cuando llegó, ve que debajo de la frase donde ella escribió "esta casa pertenece a Jesús", el vecino puso coma "y está alquilada por el diablo". Una familia que vive los principios del evangelio habla más alto que los sermones que nosotros podemos predicar. Las personas, como te decía recién, estamos llenos de predicaciones. Vemos predicaciones por YouTube, Instagram, TikTok, por todos lados. Nos llenamos consumimos cristianismo. No nos falta contenido, pero lo que nos falta es vida. Lo que nos falta es ejemplo. Lo que nos falta es testimonio. ¿Cómo mi casa va a ser una iglesia si yo no sé dar testimonio de mi fe? Si yo no demuestro en mis pequeñas acciones cotidianas dentro de mi casa, ¿sí?, lo que es ser un hijo de Dios. No nos dejemos engañar por alguien que predica hermoso, que predica lindo, pero que su vida es incoherente con lo que dice. Que no hay una relación entre lo que dice y lo que vive. La casa que tiene a Jesús es una escuela, es un hospital, es un refugio. Y debe ser una iglesia que dé gloria al Señor. En quinto lugar, una casa que tiene a Jesús es una casa que tiene mucha fe. Me gusta este texto porque dice que Jesús vio la fe. Yo no sabía que la fe se puede ver. De verdad les digo, cuando yo lo leí esto dije, ¿cómo que vio la fe? ¿La fe se ve? Dice que Jesús vio la fe. Ahora, ¿cómo se ve la fe? La fe se ve 4 hombres cargando una camilla, subiendo al techo de una casa, rompiendo ese techo. Ese techo que era del mismo material que eran las paredes, era adobe, era piedra. Ellos rompieron el techo. Imagínense la historia, o sea, Jesús predicando y de repente empieza a caer polvillo del cielo, ahí barro, tierra, un boquete. Y la cabeza ahí de unos muchachos todo transpirado, lleno de tierra, de tanto hacer el hueco allí. Cuando Jesús vio eso, ¿qué vio? Vio actitud. Vio una actitud de fe. Porque Santiago dice que la fe sin obras es muerta. Cuando Jesús vio eso, dijo, así se ve la fe. Eso es fe. Techo entero paralítico. Techo entero paralítico roto. Techo roto, paralítico sano. La pregunta es, ¿qué estás dispuesto a romper para que tu casa sea una casa de fe? ¿Qué estás dispuesto a quebrar para que tu casa sea una casa de fe? Pastora, ¿podría ser un poquito más clara? Cuando estás con problemas financieros, ¿rompo el techo, pastora? No, rompe la tarjeta. Decisiones. O dale la tarjeta a tu marido de última, que no te dé permiso de tocarla. Muy bien, me dicen allá atrás. Ese es tema de otro nudo, tendríamos que agregar acá, finanzas. Pastora, estoy siendo tentado. Una chica me escribe por Instagram, me está escribiendo mensajitos por WhatsApp. Siento que estoy por caer. ¿Qué hago? ¿Rompo el techo, pastora? No, bloqueala. Bloqueala, no le des lugar. Eso significa acciones de fe. Eso significa decisiones de fe. Eso significa que la fe se ve. En la vida no hay ganancias y no hay pérdidas. A veces queremos todo queremos.
Hay cosas que uno tiene que romper. Una casa que tiene a Jesús es una casa que tiene mucha fe. Y esa fe se ve en acciones concretas, en decisiones concretas. Pero seguimos porque ya me están subiendo los músicos, ya me están corriendo. Seguimos, el texto dice que el paralítico descendió, Jesús lo miró y le dijo, levántate y anda. ¿Le dijo eso Jesús? ¿Qué es lo primero que le dijo Jesús? Tus pecados te son perdonados. Porque una casa que tiene a Jesús no es solo una escuela, no es solo un hospital, no es solo un refugio, no es solo una iglesia, no solo tiene mucha fe. Una casa que tiene a Jesús tiene perdón. Tiene perdón. No existe familia que no tenga crisis, problemas, circunstancias, peleas, diferencias. No existe. Lo que sí tiene que existir en una casa es perdón. En nuestra casa tiene que haber perdón, porque sin perdón las parálisis no se van a terminar jamás. El perdón paraliza, el perdón detiene. La falta del perdón te paraliza, te detiene, te posterga. La falta de perdón es nociva, enferma a tu familia. Por eso lo primero que Jesús le dice al paralítico que lo ve postergado, postrado, tus pecados te son perdonados. Él necesitaba tener un contacto con el perdón, abrazar el perdón para poder recibir sanidad. Es necesario perdonar. La palabra perdonar viene del latín perdonare, que significa per, que es a través de, y donare, dar. En otras palabras, perdonar es dar, es ofrecer. Y déjame decirte algo, la mayor muestra de amor no fue con un ramo de flores. La mayor muestra de amor fue en una cruz. Costó dolor y sacrificio. ¿Qué significa eso? Que perdonar nunca va a ser fácil. Que perdonar nunca va a ser la opción más simple. Perdonar es lo que más cuesta en la vida, ¿o no? Porque duele, porque fue injusto, porque yo tengo la razón. Perdonar duele. Pero una casa que tiene a Jesús tiene que tener perdón. Si las familias no perdonan, las familias se hunden en la amargura. Las familias se postergan. Y déjame decirte algo. Las familias no son perfectas. Somos imperfectos, así que el perdón tiene que ser nuestra bandera de todos los días. Porque hoy quizás yo fui ofendida. Y yo necesito perdonar, pero quizás mañana yo voy a ser la que ofenda. Y yo necesito ser perdonada. Una casa que tiene a Jesús es una casa que tiene mucha fe y que tiene perdón. Tengo una amiga que se llama Laura. Laura conoció al Señor ya de grande. Laura, cuando conoce al Señor, ya era madre soltera de una niña. Pero en su infancia ella habría sufrido abusos de parte de su padrastro. Su mamá quedó viuda y se volvió a casar. Y este hombre había abusado de ella en silencio muchos años, toda su niñez, toda su adolescencia. Y ella nunca se animó a contarle a su mamá, porque ella la veía tan bien a su mamá con este hombre que decía, no le voy a arruinar la vida a mi mamá. Así que ella cayó la boca y arrastró todo ese rencor, ese resentimiento, ese dolor a lo largo de todos los años de su vida. Eso la condicionó en sus decisiones. Tomó muy malas decisiones a lo largo de toda su vida. Se vinculaba con hombres simplemente para poder ser amada, para poder sentirse amada, hasta que conoció al Señor. Cuando Laura conoce al Señor y entra en este proceso que el Espíritu Santo nos mete de curar nuestro corazón, de sanar, ella entiende el poder del perdón. Pero ella dice, a mí me duele mucho, yo no puedo perdonar de una. Entonces me llamó la atención lo que ella un día me dijo. Ceci, yo entendí lo que el Espíritu Santo me enseñó. Yo tengo que perdonar si quiero ser libre. Yo tengo que perdonar si quiero poder formar una familia sana. Pero me cuesta. Pero ¿sabes qué voy a hacer? Voy a perdonarlo en cuotas. Eso es nuevo, le digo, ¿eso no está en la Biblia? No le importa, pero yo sentí que el Espíritu Santo me dijo, todos los días un poquito. Todos los días un poquito. Entonces yo todos los días, cuando me levantaba y agradecía a Dios por el día, yo tomaba la decisión de ese día perdonar a mi padrastro. Entonces yo le decía, Señor, en este día yo perdono a mi padrastro por lo que me hizo. No lo podía ni ver.
Al cabo de muchos años, ya Laura siendo una líder, casada, formando su familia, estando en el Señor, su padrastro se enferma gravemente. La única que lo cuidaba era Laura, la que no podía ni verlo. Estuvo hasta que él cerró sus ojos en esta tierra. ¿Qué sucedió allí? El perdón en cuotas sanó su corazón. Hoy Laura es una mujer casada, pudo rehacer su vida, es una mujer feliz, es una mujer que ha podido honrar a este hombre que quizás no ha sido lo mejor que le pasó en su vida, pero que ha demostrado el poder de Dios detrás de una decisión sabia. Una casa que tiene a Jesús tiene que tener perdón. Y termino con esto. Una casa que tiene a Jesús tiene milagros. Tiene milagros. Tu casa tendrá milagros. Este 2026 será un año de milagros. Amén. Ponete de pie. Vamos a cerrar. Tener a Jesús en casa, mira, no es garantía de que todo esté perfecto. Tener a Jesús en casa no significa que quizás no tengas problemas, no tengas que luchar con algunas circunstancias. Con los matrimonios vamos a seguir teniendo diferencias con nuestros hijos, quizás económicamente una enfermedad. Van a seguir pasando cosas. Tener a Jesús no es garantía de que todo esté perfecto, pero tener a Jesús es garantía de que cada vez menos parálisis van a haber en casa. Cada vez menos enfermedades va a haber en casa. Enfermedades que postergan, que dañan. ¿Y sabes qué? Jesús le dice a este hombre: toma tu camilla y vete a tu casa. ¿Para qué le sirve la camilla a este hombre en su casa si él ahora camina? Dios hizo un milagro. Él ya no necesitaba la camilla. Toma tu camilla y llévala a tu casa. ¿Por qué Jesús le pide que lleve la camilla a la casa? Imaginémoslo, está en la Biblia. 5 años después del milagro, este hombre rehizo su vida. Ese era un hombre que vivía pidiendo limosna, pero ahora que caminaba podía trabajar. Ahora que caminaba, quizás este hombre se habrá casado, habrá tenido hijos, salía a su casa de trabajar. Cada vez que él se preparaba para salir a trabajar, pasaba por la sala de su casa, veía una camilla enrollada al lado de la puerta. ¿Sabes qué es eso? ¿Sabes por qué Jesús le dijo llevar la camilla a tu casa? Porque cada vez que él veía esa camilla, él se acordaba de dónde el Señor lo había sacado. Él se acordaba de dónde el Señor lo había levantado y a donde él nunca más iba a volver. Esa camilla traía gratitud a él. Una casa que tiene a Jesús es una casa que sabe agradecer. Yo te invito a levantar tus manos. Levanta tus manos y empezá a agradecer. Empezá a agradecer al Señor. Porque Él te sacó de lugares que jamás hubieses pensado que Él te sacaría. Empezá a agradecer. Porque Jesús llegó a tu historia. Jesús llegó a tu casa.